Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Juliana Gamboa Ayala. Actualmente estoy en la Universidad Nacional Abierta a Distancia y curso la materia de modelos de intervención en psicología. Mi grupo es el 170 y mi tutora es Milsen Pérez Gacho. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy importante. Ella tiene el nombre de Marcela Fúquene, quien es nuestra psicóloga encargada el día de hoy de darnos una abrebocas y una explicación sobre el modelo educativo. Reciba un cordial saludo, psicóloga Marcela. Es para mí un honor tener el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, igualmente. Bueno, el día de hoy como tal, psicóloga, queremos hacerte unas preguntas, lo cual nos va a ayudar a nosotros como formadores psicólogos para tomar una decisión en qué modelo especializarnos. Y para eso tenemos una cierta un tipo de preguntas en el que ella queremos saber cómo inicia el qué hacer en este campo de la psicología. Ujú. Bueno, yo inicio en el campo de la psicología unos años antes de terminar la carrera por una oportunidad que me salió para apoyar unos procesos dentro de la universidad y en varios municipios. Posteriormente, y gracias a esta experiencia, eso me permitió después tener otro trabajo que fue dentro de un operador del bienestar familiar. Ok, perfecto. ¿Y cuáles crees que son las acciones, procesos o quizás actividades que se ejecuten en este ejercicio de esta profesión? Bueno, pues básicamente dentro de esta profesión lo que se está mirando es el comportamiento humano dentro de las diferentes áreas de su desempeño, ¿sí? Dentro de lo educativo, lo social, lo organizacional, básicamente siempre se mira de una manera científica o se busca que sea una manera organizada, restablecida y tomando en cuenta pues aquel bagaje científico que nos dejaron muchas personas para poder retomar elementos que nos sirvan para trabajar los aspectos de la psicología humana. Ok, perfecto. ¿Y desde cuál de los modelos o quizás de los enfoques psicológicos orientan las acciones que desempeña en el campo de la psicología? ¿Por qué eligió pues la psicología educativa? Bueno, yo trabajo la psicología educativa, no tan directamente, sino desde la labor del docente orientador. Era algo que es muy importante reconocer, que es muy diferente, pero va orientada a situaciones similares, lo que es ser un psicólogo y un docente orientador. Básicamente el docente orientador tiene unas limitantes que no la tiene dentro de la psicología. Entonces, entre ellas es que cuando se identificaba alguna situación de orden clínico, pues se generaba la remisión. Pero básicamente la psicología educativa como disciplina, pues es entrar a mirar cómo se está llevando a cabo el aprendizaje humano. En parte, pues también va de la mano con la pedagogía. Entonces, pues se miraban esos aspectos de la forma del aprendizaje, atención, percepción, memoria, hábitos, en fin, cómo eso confluía en las acciones, en la conducta humana y cómo repercutía eso también en su desarrollo académico Ok, o incluso perfecto. emocional. Exacto. Bueno, ¿y cuáles técnicas crees que de abordaje se utiliza desde los modelos o los enfoques de intervención utilizándolos en su ejercicio profesional? Básicamente yo trabajo con la psicología cognitiva conductual porque me gusta que es más rápida y más efectiva. Dentro de pues, los modelos que trabajo me gusta la terapia racional emotiva conductual, TREC, pues es que es una forma de psicoterapia breve, pero que ayuda mucho más rápido a mejorar los malestares emocionales. De igual manera, me gusta revisar las ideas maladaptativas, maladaptativas que se fomentan en el ser humano en sus primeros años de vida o durante su vida y que terminan siendo un condicionante para el dolor emocional. Ok, no, súper bien. Bueno, y en cuanto a lo que nos hablas, trabaja de manera interdisciplinar. ¿Cómo se abordan las situaciones presentadas de manera interdisciplinar?
Bueno, básicamente, si estamos hablando de la psicología educativa y nos llega un caso y puede ser de un estudiante, y puede ser un estudiante, se articula con el docente, con la familia, porque realmente el problema de la persona, si bien está interna, también tiene una afectación en su dinámica sistémica, en su medio de desenvolverse. Entonces, abordar solamente a la persona, obviando su familia, su contexto, pues nos deja un aspecto amplio sin indagar. Básicamente, así es que lo abordo, de una forma en la que pueda integrar también otras disciplinas, porque no todo necesariamente es de la psicología. Por ejemplo, hay situaciones en donde la persona no logra cómo desarrollarse, concentrarse, entonces ahí tenemos que remitir este caso para mirar si puede haber algún déficit de atención, ¿sí? O si hay algo de base que le esté interfiriendo la forma en cómo asimila su, su, su vida académica, ¿sí? Pues su forma de pensar, de desarrollarse en cuanto a la parte académica. Si esto no es lo que le afecta, porque incluso pueden haber personas con un retardo mental leve que ni siquiera lo sepan, ¿sí? Y se les esté forzando a responder cuando no tienen la misma capacidad, pues al final esta persona termina abandonando el estudio y, y quedando vulnerado, porque realmente cuando alguien abandona su estudio, termina en un proceso de desequilibrio con otros en su sociedad y queda vulnerado. Entonces, la idea de esto es poder entender su capacidad, memoria, como te digo, atención, percepción, memoria, de asimilar todo el aprendizaje. Si existe una dificultad cognitiva para concentrarse, para aprender cosas nuevas, se remite para que se le haga una evaluación y a partir de ahí, pues el médico o la persona que lo atiende va a dar unas disposiciones que nosotros como psicólogos también ayudamos a hacer seguimiento y control. Ok, no, bien. ¿Y qué crees que qué contextos de actuación del psicólogo aborda? Dentro de lo educativo, Dentro del objetivo, sí, claro. o sea, ¿me repites otra vez la pregunta? Claro, ¿qué contextos de actuación del psicólogo aborda? Ok, bueno, como te decía, está el contexto familiar, el contexto institucional educativo, e incluso hasta el mismo contexto hospitalario o clínico. O sea, no nos podemos sesgar única y exclusivamente en el área educativa al estudiante, porque el estudiante no es solo en sí mismo, sino en su entorno. Y es muy importante también ayudar a mejorar el clima que hay al interior de las instituciones educativas. Entonces, realmente sí hay una interacción con otras disciplinas para poder integrar todo un proceso psicológico que ayuda a desarrollar multidimensionalmente los aspectos y las áreas donde se desenvuelve ese ser humano, su familia, sus amigos, su colegio, el sitio donde se distrae. ¿Mm? Todo eso es muy importante. Y la forma como asimila la realidad también. Claro, todo es un conjunto de todo. Bueno, ¿y de qué manera se evidencia el componente ético en este campo de la psicología? Todo el tiempo está uno en una línea muy delgada al conocer la información del consultante, porque el conocer la información del consultante es tan similar como al tener o acceder a una historia clínica. Vemos que las historias clínicas no las entregan en las instituciones a cualquiera, sino es a la persona encargada con el número de su cédula. Entonces, la reserva o las orientaciones debe uno ser muy, muy, muy cuidadoso. Te voy a decir desde qué punto del cuidado. Hay que reconocer qué casos estamos capacitados para atender y cuáles no. Por ejemplo, si yo he tenido una educación dogmática en la cual todo mi entorno gira a partir de una religión que tiene unas normas y unas reglas establecidas, esto puede generar una visión, digamos, cuando estamos trabajando en un área, por ejemplo, como el bienestar familiar o en el mismo colegio, pero la cuestión es que cada persona también da de sus elementos personales para orientar los casos. Si llegamos a atender a alguien que nos quiere confesar su homosexualidad, por ejemplo, y ante su confesión o ante su relato hacemos algún signo restrictivo, mencionamos, mostramos algún aspecto
de rechazo o de estigmatización hacia su condición con las preguntas orientadoras que se vayan a hacer, pues eso genera un abismo muy grande entre el consultante y la persona. Entonces es muy importante saber qué está uno dispuesto a atender. Por ejemplo, ¿estás dispuesto a atender un caso de abuso sexual? ¿Estás dispuesto a atender un caso de violencia doméstica? ¿Estás dispuesto a atender eh, un trastorno postraumático de una persona de la guerrilla o de las autodefensas o del mismo línea militar? ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos que mirar esa fina línea entre lo que es pertinente, ¿sí? Entre la capacidad interna, entre la experticia y el conocimiento. Y así se puede llegar a un resultado. Pero si se ve que existe una condición que no permite, pero necesita la plata, ahí sí es por ética, yo diría que mejor se remite ese caso, el dinero se puede adquirir de otra manera, pero lo que diga el psicólogo tiene una investidura médica que ayuda a orientar la vida de la persona. Si los orientamos de la manera poco adecuada, podríamos llegar a tener o a sufrir o a observar, que es lo más trágico, que termina uno observando la manera en cómo la vida de la otra persona, en lugar de mejorársela y funcionar, termina es esto en una manera disfuncional. Por eso me parece que la ética es una línea muy corta en la cual nosotros debemos andar con la racionalidad, teniendo como soporte también todos los aspectos científicos que nos den dentro de la academia, porque también en este mundo pues están las pseudociencias que cada día toman un poco más de fuerza. Y pues de todas formas pues son otras formas de conocimiento que hay que escuchar, pero de todas formas con la visión de el pensamiento científico, la rigurosidad. Bueno, psicóloga Marcela, muy interesante lo que nos habla el día de hoy, bastante de tener en cuenta pues para los futuros psicólogos, en este caso como mi persona, pues sí, muchas veces pensamos que lo educativo es como la opción más viable cuando realmente abarca muchas ramas como lo acabas de mencionar. Y bueno, ya para finalizar esta encuesta que ha sido muy grata para mí, como aprender todo lo que me acabas de decir y hablar sobre todo el modelo educativo, quisiera saber cuál es su mayor motivación para seguir trabajando en este campo y qué me recomendaría o qué nos recomendaría a los futuros psicólogos, a los psicólogos, sí, futuros psicólogos profesionales de la rama educativa. Que no se queden quietos con la información que les brindan, la tengan en cuenta, pero que vayan más allá, que no tengan miedo, que investiguen, que indaguen, que se arriesguen. Cuando digo que se arriesguen me refiero a tener y adquirir nuevos conocimientos que ayuden a preparar a la persona para poder orientar y guiar en los aspectos de la conducta humana que necesite nuestro consultante. Entonces, me parece muy importante que tengan en cuenta que este mundo está en constante evolución y evoluciona a la par de sus necesidades. La salud mental en este momento está en puntos de quiebre para muchas personas. Se habla incluso que el cambio climático puede llegar a generar también algunas afectaciones o una agudización de las dificultades en el comportamiento humano, sacando o permitiendo ver otros aspectos de la conducta que no habíamos visto antes. Entonces es un gran reto estar en este espacio, es un gran reto tomar la decisión de ser psicólogo, pero es algo muy bello. Mi principal motivación en la psicología es entender, comprender, asimilar para poder ayudar y orientar, porque la parte empírica sí es muy importante, el conocimiento previo sí es muy importante, la base mental de cada psicólogo es muy importante, porque en el momento en el que se tiene una dificultad o una crisis interna y se atiende a otra persona que tiene también una crisis similar, pues tendemos a proyectar nuestro problema hacia la otra persona. Ahí estamos hablando de otro aspecto ético. Por eso te decía que hay líneas muy delgadas en las cuales uno transita. Por eso tiene que estar uno muy cauto. Ahorita ustedes tienen la ventaja de tener un docente que los orienta, pero más adelante estarán solos. Y ahí lo que los va a ayudar es su astucia sumado a la inteligencia con el conocimiento adquirido de años anteriores. No dejen de capacitarse.
y de buscar nuevos campos de la psicología. La historia no está completamente escrita, entonces la investigación es muy importante para seguir ayudando no solo al planeta, sino también a los seres humanos, que son los que se encargan de cuidar o no el mismo planeta. ¿Mm? Ay, muchísimas gracias, psicóloga Marcela. En verdad que es para mí un gusto tener el día de hoy acá, escuchándole, pues que esto va a ser escuchado por muchos compañeros que quizás en el momento no tengan pues como muy clara la perspectiva de qué modelo adquirir durante la etapa. Pues es muy bueno Y saber no lo de van a ti. tener claro, no la van a tener clara todavía, porque uno se enamora con una línea, una corriente y un área, pero cuando está en contexto, cuando está en campo, quizás Otra tiene que uno cosa. mirar multidisciplinarmente qué herramientas le sirven de acuerdo a la necesidad. ¿Mm? Mil gracias por sacarnos el tiempo para esta pequeña entrevista, para darnos información y nuevamente por aportar su conocimiento después de muchos años de experiencia. En verdad que agradezco inmensamente por darme este espacio y pues de despejarme algunas dudas que tenía en cuanto al modelo educativo. Te agradezco mucho, espero que tengas un excelente día. Con todo gusto, Julianita, y pues que espero que todos aprendan muchas cosas y estoy disponible para cuando me necesiten. Muchas gracias.